Buenas tardes, mi equipo está conformado por Sonia Cervantes Palacios y por mí Israel Vázquez Peralta y vamos a hablar sobre teoría del control PIT. Primeramente, su historia. Alrededor del siglo XVIII los controladores en la industria utilizaban retroalimentación mecánica para controlar los procesos. Por lo general conciliaban solo dos acciones del conjunto proporcional, integral o derivado, pero nunca las tres. En este momento controlaban la velocidad de conducción de las máquinas de vapor para proporcionar una mayor estabilidad en el funcionamiento de las máquinas industriales. Fue hasta 1911 que el empresario e inventor Elmer Sperry creó el control PIT, por sus siglas proporcional, integral, derivado, en una de las tres que une las tres acciones. Sperry desarrolló este control para la Armada de los Estados Unidos con la finalidad de automatizar la dirección de los barcos, para reproducir el comportamiento de un timón capaz de compensar las variaciones persistentes y predecir futuras variaciones en alta mar. Unos años después de su creación, el ingeniero Nicholas Minorski publicó el primer análisis teórico de este control, describiendo el comportamiento en una ecuación matemática que hasta hoy sirve como base de cálculo. Concepto. El control PID es un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación permite regular la velocidad, temperatura, presión y flujo, entre otras variables, de un proceso en general. El controlador PID calcula la diferencia entre nuestra variable real contra la variable deseada. En sistemas de bombeo regularmente nos interesa mantener la presión o flujo constante. Por lo tanto, el control PID mide la diferencia entre la presión en la tubería y la presión requerida, y actúa variando la velocidad del motor para que podamos tener nuestra presión o flujo constante. El algoritmo de control incluye tres parámetros fundamentales, que son la ganancia proporcional, que es P, el integral I y derivativo D. A continuación hablaremos de ellos. Yo les hablaré sobre el modelo matemático, que no es otra cosa más que la suma de tres términos. En primera instancia tenemos la acción de control proporcional. Después tenemos nuestra acción de control integral. Y por último tenemos nuestra acción de control derivativo. Como podemos observar en nuestra gráfica, es para detallar más las diferencias de estos y cómo funcionan cada uno. Pero yo a continuación explicaré lo relevante de cada uno de estos. Primero tenemos nuestra acción de control proporcional, que como su nombre indica, esta acción de control es proporcional a la señal de error EDT. Internamente, la acción proporcional multiplica la señal de error por una constante Kp. Esta acción de control intenta minimizar el error del sistema. Cuando el error es grande, la acción de control es grande y tiende a minimizar este error. Aumentar la acción proporcional Kp tiene los siguientes efectos. El primero es que aumenta la velocidad de respuesta del sistema. 2. Disminuye el error del sistema en régimen permanente. Y 3. Aumenta la inestabilidad del sistema. Como podemos observar en nuestra ecuación, es el primer término que aparece en la primera ecuación que vimos al principio. Después tenemos nuestra acción de control integral, que esa calcula la integral de la señal de error de EDT. La integral se puede ver como la suma o acumulación de la señal de error. A medida que pasa el tiempo, pequeños errores se van sumando para hacer que la acción integral sea cada vez mayor. Con esto se consigue reducir el error del sistema en régimen permanente. La desventaja de utilizar la acción integral consiste en que ésta añade una cierta inercia al sistema y por lo tanto la hace más inestable. Después tenemos nuestra acción de control derivativa, que podemos observar en nuestra primera ecuación, es el último término.
Entonces, esta acción de control es proporcional a la derivada de la señal del error. La derivada del error es otra forma de llamar a la velocidad del error. Cuando el sistema se mueve a una velocidad alta hacia el punto de inercia, el sistema se pasará de largo debido a la inercia. Esto produce un sobrepulso y oscilaciones en torno a la referencia. Para evitar este problema, el controlador debe reconocer la velocidad a la que el sistema se acerca, para poder frenarle con antelación a medida que se acerque a la referencia deseada y evitar que la sobrepase. Después tenemos nuestra estructura PID propuesta por K. Ogata. Bueno, como podemos observar en la imagen, la estructura del controlador PID implementada mediante amplificadores operacionales mostrada en la figura es la original propuesta por K. Ogata. El autor explica que el segundo amplificador operacional funciona como inversor de signo y como ajustador de ganancia. Tomando como referencia el circuito de la figura, la función de transferencia que resulta de su análisis es la ecuación que podemos observar en la diapositiva. Por último tenemos nuestras aplicaciones, que prácticamente todas las aplicaciones de control de procesos se benefician de un control PID. En términos de control de temperatura, unos ejemplos serían tratamiento térmico de metales, ya que necesitan control preciso para garantizar que las propiedades metalúrgicas deseadas sean alcanzadas. Después tenemos secado, evaporación de solventes de superficies pintadas. Estas son temperaturas demasiado altas que pueden dañar los sustratos, mientras que temperaturas demasiado bajas pueden ocasionar daños al producto y mala apariencia. Por tercer ejemplo tenemos nuestro curado de goma, que el control de temperatura preciso garantiza que el curado completo sea alcanzado sin que se afecten desfavorablemente las propiedades del material. Cocción. En hornos comerciales necesitan seguir estrictamente secuencias prescritas de calentamiento y enfriamiento para garantizar que las reacciones necesarias ocurran. Y por último tenemos algo muy común que son las cerámicas. Estos hornos continuos tienen que producir altos niveles de calor, pero están sujetos a cargas térmicas variables. Esto los hace una aplicación ideal para el control PID. Diferencias de un PID en sistema discreto y sistema continuo. En el sistema discreto tenemos que la modificación de los atributos se produce a través de eventos en instantes de tiempo determinados. Un ejemplo podría ser el promedio de clientes que llegan a un cine, sin importar el momento en el que lleguen, creando intervalos de tiempo para su registro. Estos se diferencian de los sistemas de tiempo continuo en que las señales en algún o algunos puntos del sistema de este control están en forma de pulsos o codificados digitalmente. En el sistema continuo, las variaciones están definidas en todo instante de tiempo, representadas por ecuaciones diferenciales o un operador lineal muy común como la transformada de Laplace. Por ejemplo, una aeronave que se desplaza en el aire, las variables como la velocidad y posición pueden cambiar instantáneamente con respecto al tiempo.